vamos a comenzar con la presentación del libro de artista, Nostalgia del fascismo, del artista Ronnie Gouillet. Primero yo voy a leer un texto que preparé a propósito del libro. Luego vamos a dar paso a un video que nos compartió Ronnie sobre la obra y luego daremos la palabra a Ronnie para que nos cuente, ¿no?, sobre su experiencia acerca del libro y luego las preguntas al público. Bueno, mi nombre es María Amanda Saldías, yo soy doctora en literatura latinoamericana y actualmente soy docente también del Departamento de Español de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción. Bueno, mi aproximación es desde el área de la literatura, ¿no? Yo no soy experta en artes visuales, soy público como todos los demás. Sí tengo cercanía, claro, con algunas personas que se dedican a esas áreas, pero ciertamente este tipo de producciones no es ajena al ámbito literario ni artístico, ¿no? Hay muchos escritores y escritoras que han experimentado en este diálogo entre las imágenes en particular y los textos, ¿no? Los textos literarios y en este caso los textos poéticos. Entonces primero, bueno, voy a comentar, a leer estas aproximaciones, ¿no?, que son desde mi experiencia, ¿no?, como espectadora. En ningún caso son preceptos, ¿no?, sino que es mi mirada lo que me provocó, ¿no?, esta obra al conocerla, ¿no?, que en principio me llamó mucho la atención porque yo al inicio cuando cuando me invitaron a hacer la presentación, pensé que era un libro, ¿no?, del tamaño habitual, y luego me voy enterando de que no, que es otro tipo de texto, ¿no?, otro tipo de soporte, lo que, claro, despierta mucho la curiosidad, ¿no? Entonces, para comenzar, ¿no?, en su prólogo al poemario Las musas inquietantes de la escritora uruguaya avecindada en Barcelona, Cristina Peri Rossi, publicado en 1999 e inspirado en diversas pinturas famosas del arte occidental, el poeta catalán Pere Guinferrer señala que en esos poemas, aquí voy a citar, ocurren cosas, no enuncian una mera contemplación, son actividad y por lo tanto crítica de lo visible. Cierre de la cita. Guinferrer concluye declarando que, cito, ¿no?, abrir este libro es entrar en nuestras galerías interiores. La mirada que ahí vemos, de esfinge o de gorgona, es nuestra mirada. No, ese es el fin de la cita de este prólogo a este poemario de Cristina Peri Rossi. Y bueno, una de esas galerías trazadas por Peri Rossi se abre en su poema Así nace el fascismo, donde la descripción despersonalizada del cuadro del pintor polaco-francés Balthus, La lección de guitarra, reproduce la lógica racionalmente ilógica y deshumanizante de la ideología fascista y del orden patriarcal que pueden ser leídos como sinónimos. Al respecto, el artista Ronnie Gouillet dirá en uno de sus textos que, cito, ¿no?, el origen del totalitarismo es la ausencia de la madre. Bueno, el título del libro del artista visual Ronnie Gouillet, nacido en Santiago, que estudió licenciatura en español aquí en nuestra universidad y luego volvió a Santiago y estudió artes visuales, ha presentado en diferentes exposiciones y galerías tanto nacionales como internacionales. El título de este libro, ¿no?, que hoy tengo el privilegio de presentar, La nostalgia del fascismo, me recordó inmediatamente ese poema de Peri Rossi. También el diálogo espejo que en él se establece entre el arte visual y el arte verbal para adentrarse en los orígenes de esa ideología política que emerge a comienzos del siglo XX, pero cuyas raíces se remontan, como bien propone el artista, a los comienzos del orden político occidental en la Grecia y Roma antiguas, desmitificando la lectura moderna, idealizada y aséptica de las bases actuales de la democracia y la república heredadas de esas sociedades. Publicado en 2018 como un libro de artista de gran formato, compuesto por 16 textos y 16 xilografías, consta de una edición de 9 ejemplares firmados y numerados. Es un texto impreso en papel guarro biblos
y guarro superalfa de 250 gramos de algodón. Las dimensiones de la obra nos llevan a tomar conciencia de su materialidad y que la elección estética de una forma no es azarosa. En este caso, por un lado, la opción por el verso y por otro, del grabado, en una dinámica donde cada composición devuelve reflejo de la otra sin perder su autonomía. A su vez, el tamaño y los materiales utilizados limitan su acceso masivo como libro, para estar destinado más bien a la exhibición en una sala de arte o como objeto singular de colección, condición que nos lleva por una parte a reflexionar sobre el lugar del libro, del arte y la lectura, junto con los tipos de relaciones posibles que existen entre el público general y las producciones artístico-literarias en nuestro contexto cultural, histórico y social actual. Desde otra perspectiva, esa materialidad permite instalar también la interrogante sobre si el fascismo puede ser considerado efectivamente como una pieza de museo, un resabio anacrónico de un pasado que pareciera haber quedado atrás. Estoy tratando de pasar la diapositiva. Ahí pasó. Bueno, este es el primer texto, ¿no? y el primer grabado que aparece en el libro, ¿no? Que se llama precisamente Nostalgia del fascismo, ¿no? Y dice, érase un axis mundi, del cual no me acuerdo, pero no es cierto. Y si fue cierto, tampoco me acuerdo. Un templo en ruinas con una mediagua encima, atravesado por un río, rodeado de colinas. En su ribera viven muertos, zombis de muchos rostros, que atesoran manivelas y caminan torpes y perdidos. Contemplándolas pasan el día. Les trae el recuerdo de una vida donde floreció una edad dorada. La nostalgia del fascismo. Los poemas que integran la obra nos presentan los personajes de dos hermanos, Glaucus y Augustus, en una clara alusión a la pareja mítica fundacional de la Roma imperial, Rómulo y Remo, amamantados por una loba, como también a un personaje de nuestro pasado político reciente. Cabe señalar que durante el periodo de la Italia fascista de las primeras décadas del siglo XX, los hijos de la loba era el nombre que se dio a la organización creada por el régimen, donde se reclutaba a niños de entre 6 y 8 años para ser formados en esa ideología. A modo de una especial cosmogonía, los textos van registrando la genealogía corrupta de ese orden perdido, que sus fundadores miran con nostalgia. Esa magnificencia y monumentalidad de Oropel, que desprecia el pensamiento y la creación artística para exaltar el triunfalismo, el militarismo y la virilidad. En este punto, recordemos que el surgimiento del fascismo es contemporáneo de las vanguardias artísticas, entre ellas el futurismo italiano, que precisamente rinde culto a la máquina, la guerra y la figura masculina que domina a los débiles, como por ejemplo las mujeres, a quienes se asignaba el rol fundamental de concebir soldados para la patria y resguardar los principios de ese orden. Bueno, aquí hay un poema que se llama Los hijos de la loba, precisamente, que habla de los orígenes, ¿no? de estos hermanos. Y este texto que es la pillería de los patricios, ¿no? Aquí nos encontramos con ese origen, ¿no? Corrupto, porque surge de la pillería, ¿no? Del engaño. Dicen, ¿no? Augustus y Glaucus, sus hijos reciben como herencia un perro muerto y una copa vacía. Ambos se hacen perro muerto, nadie quiere una copa vacía. No obstante, el tono poético que intenta describir con solemnidad mediante la articulación de relato mítico y alegórico pierde su sacralidad cuando es intervenido irónicamente a través del uso de modismos chilenos y el humor pesimista y socarrón de influencia parriana. Bueno, aquí vemos en esto del perro muerto, ¿verdad? Que es una expresión coloquial que usamos, ¿no? Cuando alguien se va de un local sin pagar la cuenta, ¿no? Y cómo es como la fundación, ¿no? La base fundacional de este sistema que está expresado en este texto. Después nos encontramos con este texto que es la indiferencia de las Cíclades, ¿no? Que es una figura, ¿no? De la mitología también griega, que se refiere al origen, ¿no? de estos hermanos, ¿no? Y también del engaño inicial, ¿no? Que en este origen hay un engaño inicial a través de este patus patricius
que dice, recompensa, ¿no? Para compensar a la pareja inicial que era estéril, le regala un gato, pero en vez de un gato es un jaguar, ¿no? Los engaña también para compensarlos, ¿no? de esta imposibilidad de procrear. También tenemos la jerarquía del jaguar, nuevamente. Si nos puede perseguirme adelante. No, dale nomás. Dale. No más. Ah, ya, gracias. Ahí está. Claro, y la figura del jaguar, ¿verdad? Con todo lo que nos evoca a nosotros como chilenos y como chilenas, porque durante un tiempo, ¿verdad? Escuchábamos, ¿no? Eso que éramos los jaguares de Latinoamérica, ¿no? Y la diferencia que hay entre el jaguar y el gato, ¿no? En términos de dimensiones, ¿no? De fuerza, de agresividad, y cómo este sistema se fundamenta en estos símbolos, ¿no? De estos símbolos de la depredación también, ¿no? Porque el jaguar es depredador de otros animales, pero también de cómo el fascismo en particular se nutre, ¿no? De estas alegorías, ¿no? De animales que demuestran una fuerza. Y tenemos claro cómo estas jerarquías se sustentan en el pasado, ¿no? Y cómo esta memoria se borra o se intenta borrar, ¿no? Entonces, los nostálgicos del fascismo deambulan en un mundo en ruinas, de palacios con techos de mediagua, donde pululan zombies y el arte es un objeto de transacción económica. Olvidan la traición y el fratricidio original para evocar un triunfo que intenta borrar sin éxito sus pasajes oscuros, pero sus antepasados reaparecen burlones, recordándoles cuál es su verdadero rostro, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos este poema del jaguar, ¿verdad? Y, bueno, tenemos en el frente, ¿no? Este grabado donde aparece representado el jaguar, pero también, como vamos viendo, diferentes elementos, ¿no? Que representan las culturas, ¿no? Que nos constituyen. Y además, bueno, el jaguar, remitiéndonos a la mitología azteca, maya, también tiene un significado, ¿no? Los guerreros también había una orden, ¿no? De guerreros jaguares, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre esta imagen bélica, ¿no? Asociada a los animales, a los felinos, a los grandes felinos, ¿no? Los leones, los jaguares. Pero aparecen, ¿no? En este intento por borrar sin éxito los pasajes oscuros, ¿no? De este origen, los antepasados, ¿no? Para recordarles cuál es el verdadero rostro de estos hermanos, ¿no? Y de este sistema que se basa en el fratricidio inicial. Tenemos, bueno, tenemos el sacrificio, ¿verdad?, de los patricios, ¿no? El sacrificio ritual que basa, ¿no? Que es la base de muchos mitos, ¿no? Occidentales, bueno, y universales, ¿no? Si leemos a Mircea Eliade, por ejemplo, siempre hay un sacrificio inicial, ¿no? Como que todas las culturas o todas las civilizaciones pareciera que requieren un sacrificio, ¿no? En este caso, Augustus envenena a su hermano Glaucus. Lo engaña y Glaucus bebe ese veneno, ¿no? Y tenemos ¿no? Este es el poema, ¿Dónde están?, donde aparecen los antepasados con este tono burlón, ¿no? Entonces nos encontramos con ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren? Exclamó Augustus. Somos tus difuntos antepasados, venimos del patio de los callados para estirar las patas. Ya no hagas el tarado. ¿Para qué vivir tan separados si el cielo nos quiere juntar? Somos héroes del pasado, elegidos, mesías y alumbrados. Venimos a decirte la verdad. No seas tan tarado, no te creas el galán, solo eres el pillo del curso. Tú de sabio no tienes nada. Es engaño tu mundo. De sabio no tienes nada. Solo queda dormir profundo. De sabio no tienes nada. Entonces, bueno, aquí
claro, todo ese tono solemne, ¿no? que se usa en la historiografía, pero también en el relato de los héroes, en los relatos fundacionales, ¿no? de las naciones, aquí es desacralizado por las voces de estos antepasados, ¿no? Que ya sabemos que no son antepasados muy limpios, ¿no? Entre comillas, y les recuerda, ¿no? A este Augustus quién es, ¿no? Que no es este genio que se cree, que no es este Mesías, sino que es uno más, ¿no? de todo el montón, ¿no? El pillo del curso. El pillo del curso, exactamente. No el más inteligente, sino el más pillo, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? La inteligencia que la pillería. Y mientras tanto, ¿no? Como se expresa en el poema final, las contradicciones de los patrones, el arte mantiene su carácter interpelador, incómodo, desafiando los moldes establecidos, desenmascarando la deshumanización, los costos y las sombras ocultas tras la fachada de orden, monumentalidad y belleza de los discursos totalitarios. Bueno, en un poema anterior, ¿no? En este, por ejemplo, a ver, las ruinas del arte contemporáneo y las redes de la araña, el hablante, ¿no? Se refiere a este fin, ¿no? A estos fines, a estas ruinas del arte contemporáneo, y hace mucha alusión, claro, a los movimientos vanguardistas justamente, ¿no? A los surrealistas en particular. Bueno, André, me imagino que es André Breton, de Chirico, el campamento Bauhaus, el Dada, Duchamp, ¿no? ¿Verdad? Todos estos nombres que también fueron erradicados, ¿no? Las vanguardias también fueron perseguidas por el fascismo y por el nazismo, ¿no? Muchos artistas y intelectuales tuvieron que huir de la Alemania nazi y del fascismo porque eran considerados enemigos, ¿no? del régimen, ¿no? Degenerados, ¿no? Así se llamaba el arte vanguardista, el arte degenerado. Pero aquí el arte, ¿verdad? Y la poesía nos trae a la memoria este miedo, ¿no? Porque dice, Augusto desprecia las ideas, aún se aferra a su talento, a la dictadura de las imágenes, proporción del homus portento, lo que imaginó una noche volado. Ella era la Barbie ayahuasca, él la encarnación del chamán enamorado. No pudo contener sus miasmas, ni supo que ambos se venden por separado. Bueno, y en el poema siguiente, ¿verdad? Las redes de la araña, ahí nos encontramos, claro, en el lugar que ocupa el arte en el sistema en el que nos desenvolvemos actualmente, que es un objeto de intercambio, de una transacción económica, ¿no? Que tiene un valor. Eso desde la mirada, claro, de esta mirada neoliberal en la que nos desenvolvemos, pero ya hacia el final, ¿verdad? En estos contrastes de los patrones, la contradicción de los patrones, ¿no? La voz poética busca romper, ¿no? Con este ciclo que impone un patrón, ¿no? Y dice, ¿no? Crear es creer, ¿no? Y repite esos versos, ¿no? Creer fue siempre crear, crear es siempre creer, donde las palabras llegan, las palabras deben llegar. Nuevamente en la siguiente estrofa, ¿no? Dice, creer fue siempre crear, crear es siempre creer. Donde las palabras llegan y hasta dónde deben llegar, ¿no? Son las preguntas, ¿no? Más que respuestas, ¿no? El arte siempre plantea preguntas, ¿no? No respuestas, sino que nos abren estas interrogantes. Y nuevamente, ¿no? En la tercera estrofa dice, ¿no? Las nostalgias del fascismo, la nobleza que perdura, crear fue siempre crear, crear es siempre creer, hasta donde las palabras llegan. Entonces, vemos aquí, claro, que se refuerza esa idea de que el arte, ¿no? Desenmascara la deshumanización, los costos y las sombras ocultas de la fachada del orden, monumentalidad y belleza de los discursos totalitarios, ¿no? Si alguna función tiene el arte, ¿no? Muy discutida siempre, ¿no? ¿Cuál es la función del arte? Esa creo yo que puede ser una de sus funciones y eso está expresado para mí en este texto. Entonces, a continuación, me gustaría que reviviéramos en conjunto el video que nos compartió Ronnie sobre su obra, ¿no? Sobre la producción de su libro.
Nostalgia del fascismo es un libro de artista que publiqué el año 2018. Su tamaño hace referencia a la estética del fascismo, a la grandilocuencia esta. Está hecho sobre lona roja impresa en serigrafía blanca. En su interior está hecho con papel de 250 gramos de algodón, donde están impresas xilografías y textos en serigrafía. El relato de los textos que me pertenece, al igual que las xilografías, va narrando la historia de dos hermanos que luchan por el poder en una especie de relato iniciático al estilo de Rómulo y Remo, que hace referencia al origen de la democracia como fuente de nacimiento igualmente del fascismo, en el sentido de que tanto la democracia como la república tienen su origen en la esclavitud de las personas que soportan este tipo de regímenes. Nostalgia del fascismo fue concebido como un libro de artista. Sin embargo, más que libro de artista, lo que recibí de las personas que lo vieron la primera vez que lo mostré fue la imagen como de un espejo. La gente se me acercaba y me preguntaba si yo era el nostálgico del fascismo. Y la verdad es que yo lo que respondía era que nostalgia era más bien un gran espejo rojo. Un espejo de todas aquellas cosas que están ocultas y que de alguna forma no podemos reconocer, no tenemos la capacidad de reconocer. El espejo también es una metáfora del grabado, que es la parte fundamental que constituye al libro. ¿En qué sentido? Primero, en el caso de la xilografía, uno dibuja una madera, una superficie de madera, luego la talla, después la entinta, y al poner un papel encima y pasarlo por una prensa, lo que se imprime en la hoja es el reverso de lo que uno talló. De alguna forma es también una metáfora de lo que sucede con el espectador. Ellos ven una cara de la imagen, de lo que se les está mostrando, pero la verdad, lo que encierra el libro en su contenido es otra cosa totalmente distinta. Bueno, ahora doy la palabra a Ronnie Goulet, el autor de esta obra. Hola, buenas tardes. Para mí, antes que todo, es un gusto estar en la universidad 38 años después de haber salido de Concepción y no haber vuelto hasta hoy. Fueron ese momento años muy complejos, estoy hablando del año 84. Me tocó pertenecer a esa generación que algunos llamamos el glorioso primer año de español de 1984. Por lo mismo, quiero dedicarle esta conversación y esta reflexión a mis compañeros de curso y particularmente a un profesor que ya no se encuentra entre nosotros, a don Gilberto Triviño. En 1984 dejé mi casa en Santiago para estudiar licenciatura en español en la Universidad de Concepción. A poco entrar a fines de marzo, en una manifestación, asesinaron al estudiante Caupolicán Peña, a metros de mi facultad y donde me encontraba. Así nos recibía la ciudad a los recién llegados. En una universidad bajo dictadura, al promediar el año y después de una toma de la facultad, se me acusó de ser uno de los cabecillas y se me sometió a un sumario político con un fiscal, secretario y testigos. Del fiscal y el secretario desconozco los nombres, pero los testigos eran dos compañeros de curso.
El sumario fue para notificarme la sanción, ya que no tuve posibilidad de defenderme. El fiscal leyó los cargos y le preguntó a los testigos si lo relatado era cierto. Ellos me acusaron. Cuando el fiscal me preguntó si yo reconocía los cargos, yo respondí, claro, con esta pinta de terrorista que tengo. Hubo un silencio. Luego el secretario, que evidentemente era un agente de seguridad, me dijo, entonces usted reconoce su participación. Volví a repetir la frase, claro, con esta pinta de terrorista que tengo. Se me sancionó a una medida disciplinaria de un semestre de suspensión en una carrera anual. Cuando salí del sumario, se me acercó alguien y me dijo, no puedes irte de acá solo, tienes una orden de detención de la CNI. Y me presentó a 2 personas que me sacarían de la universidad, pero rechacé la idea, simplemente me parecía ridículo que alguien se fijara en mí. Pero por si las dudas, me corté el pelo, cambié de ropa y así me la pasé los próximos 3 días deambulando de lugar en lugar hasta que me comunicaron que ya habían levantado la orden de detención. Esa misma noche, en medio de operativos militares, salí de la calle Argentina por Ongolmo hacia la estación y tomé un bus a Santiago. «35 años después, a meses del estallido social en 2019 y a raíz de la publicación de mi libro de artista Nostalgia del Fascismo de 2018, una amiga me invita a hacer una presentación privada del libro. Ella me cuenta que invitó a varios conocidos que coleccionan arte. Uno de los invitados es quien me denunció en Concepción, que ahora es un empresario exitoso. Las vueltas de la vida. Pero como hoy en día seas exitoso o no, no es bien visto tener un pasado tan turbio, el personaje no apareció. Y así compartimos un momento, el miedo que se siente perderlo todo. En mi caso, la vida, en la de él, su posición. Pero en retrospectiva, pienso en ese episodio sin rencor ni miedo. Al contrario, solo siento agradecimiento. Sí, agradezco que me hayas sacudido, porque gracias a eso encontré mi vocación, conocí a mi mujer, formé mi familia y todo gracias a ti. Entonces, ¿cómo desearte algo malo, querido maestro? ¿Para qué? Si tú en un acto de amor elegiste vivir toda tu vida con miedo para que yo fuera quien soy. Y así, 38 años después, mágicamente, cierro el círculo. Gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, damos paso a los comentarios y a las preguntas del público asistente. ¿Aló? Agradezco la presentación y quisiera hacer alguna consulta. Este libro, ¿cuántos se editaron? Si me recuerdan, fueron muy pocos, ¿cierto? Fueron 9 ejemplares. solo 9 ejemplares y ya están entregados. Son 9 ejemplares de los cuales yo tengo 2. Ya. Uno que es una prueba de artista y este que está aquí, que es parte, digamos, de la serie de 9 ejemplares. Uno de los 9. Yo quiero felicitarte porque me pareció muy bien implementada la crítica, a pesar de que el título puede ser ambiguo, ¿cierto? Que podría reflejarnos cierta simpatía con el fascismo, pero cuando nos adentramos en él descubrimos la otra cara. Justamente me pareció muy interesante ese juego y un título bastante incitante,
que nos invita también a hojearlo con cierto temor, pero me pareció muy acertado el trabajo vuestro. Te felicito. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o consulta, comentario? Que levante la mano, por favor. Bueno, por mientras a alguien se le ocurre una pregunta, yo quería preguntarte, ¿qué te llevó a realizar esta obra? Bueno, que se terminó el 2018, ¿no? Pero la iniciaste... No, el libro yo como digamos, como la composición del libro, las imágenes y los textos, yo los hice el 2016. Lo que pasa es que, como ustedes pueden ver, el libro es grande, está hecho con materiales muy finos y es bastante costoso hacer un libro de ese tipo de calidad, con esas calidades, con esas texturas, con esa encuadernación. Además es un libro muy grande, cuesta mucho hacerlo, o sea, no cualquiera lo puede hacer. Entonces me tomó un tiempo y finalmente el 2018 fue, digamos, el lanzamiento. Ahora, curiosamente fue en octubre del 2018, un año justo antes del estallido social. Este es el libro original. Ese formato... Lo que pasa es que... No, sí, eso no... Lo que pasa es que... por supuesto, lo que pasa es que yo no me considero una persona vinculada a las letras. Yo hago arte. Para mí, yo veo el formato del libro como un objeto de arte. No, por supuesto, el libro en sí está contenido, tiene un contenido. Ese contenido tiene palabras y tiene imágenes. ¿Ah? Lo que lo hace un libro en sí mismo. Pero como yo tengo esa formación profesional de venir desde el área del artes visuales, lo que yo hago son objetos que se desplazan de un territorio a otro. Ahora hay una cuestión bastante llamativa y que yo entiendo de la pregunta que usted hace. Por ejemplo, gente me ha comentado, claro, hay mucha del movimiento gráfico hoy en día, de gente que está haciendo gráfica en todas partes de Chile, particularmente un movimiento muy, muy, muy rico, que hace pequeños libritos con fotocopias o con risografía o con serigrafía, y que son cosas que tienen un alcance distinto. Yo por lo que opté, también por un tema de formación profesional, porque yo estudié grabado muchos años en el taller de artes visuales, que es uno de los talleres más importantes de grabado de Santiago, taller fundado por Francisco Bruñoli, Carlos Donaire, Guillermo Fromer, grandes grabadores chilenos, que fueron mis maestros. Yo tomé la tradición que ellos habían tomado a su vez para realizar algunos otros trabajos. Estos libros no son tan raros en el ámbito en el cual yo me desempeño. Guillermo Fromer tiene una cantidad de libros impresionantes de este tipo, algunos más grandes que este. Y va por ese lado en el sentido de que esta tradición del libro grande viene del Renacimiento. En el Renacimiento, en el tiempo de las factorías renacentistas, cuando se inició la técnica del grabado como un elemento para aportar a la reproducción de la imagen y del texto de una forma más democrática, para hacer, por ejemplo, la Biblia de Gutenberg, que antes estaba solamente en la mano de los sacerdotes y de los monasterios, se empiezan a hacer un movimiento, y en ese movimiento surgen artistas como Durero, como Da Vinci, como Andrea Vesalio, que son eruditos que trabajan con libros de gran formato para desarrollar un tema. Por ejemplo, en el libro de Vesalio, que es un libro de anatomía,
él se vale del trabajo técnico de lo que en ese tiempo era considerado una artesanía, que es el trabajo de Crocus, que es el tallador, el que le hace las planchas, el que traspasa los dibujos que hace Vesalio de las piezas anatómicas, se traspasan a una madera y Crocus talla eso y con eso se hace el libro. ¿Ah? Entonces yo, tomando la idea del grabado, que es parte de mi profesión, y la idea de esos tratados que se hicieron en esa época, pienso en algún momento que sería interesante retomar ese formato que se hizo en esa época, traerla al presente y mostrarla como un objeto contemporáneo. Es decir, sacarla del contexto antiguo y ponerla en el contexto actual. En la universidad, por ejemplo, para exponerla un día junto con otros formatos parecidos. Pero, perdón que le diga, pero lo encuentro hasta poco práctico para la dueña de casa o para nosotros que estamos siempre leyendo. ¿Pero qué queremos leer? Libros que no nos pesen demasiado ni sean demasiado voluminosos. Absolutamente, absolutamente. Pero tal como usted dice, eso más que un libro es una obra de arte. Exacto, ¿cierto? exacto. Y como tal, y es una edición muy pequeña, no es una gran edición. Obviamente los artistas siempre estamos dispuestos a hacer distintas ediciones, pero esta corresponde a lo que usted está viendo y en el futuro yo espero poder hacer una versión distinta, en otro formato y con otra calidad de impresión, que sea, digámoslo así, más popular. Sí, pero además también, como bien decía Ronnie, el trabajo que él realiza, ¿no? También se entronca con la historia misma del libro, ¿no? De la materialidad del libro. Porque pensemos que antes los libros, en la Edad Media, antes de la imprenta, digamos, de Gutenberg, los libros se hacían a mano, ¿no? Se escribían a mano, se ilustraban, todo a mano, ¿no? Y eran muy costosos de partida, ¿no? Y también, si hoy día pensamos en muchos textos que se encuentran precisamente en bibliotecas, en museos de épocas anteriores, son libros de grandes formatos, no sé, pienso en los atlas, en los mapas mundi, que además, claro, del tema de la letra o de la palabra, también era un objeto de arte, ¿no? Por todo el cuidado y la importancia que se daba a esto que hoy día nosotros es como un complemento, ¿no? La imagen, pero en realidad aquí la imagen es tan, o quizás más, ¿no? Pero es tan importante, ¿no? Tan valiosa como el texto, ¿no? Entonces no podemos hacer esta separación entre, en caso de esta obra, entre letra e imagen, ¿no? Es un todo que es orgánico. Sí, se escucha bien. Gracias. Bueno, quería felicitarlo, señor Ronnie. Gracias por estar en Concepción, en la universidad que, bueno, no tuvo una experiencia no todos tuvimos experiencias buenas en dictadura. Yo soy de los 80 también. Y sin duda su libro es una obra de arte. Y quisiera decirle si es una idea o está en formato digital para poder apreciarlo, ya que como objeto de arte, para mí no creo que sea asequible porque no es un libro de bolsillo, claramente. Entonces, eso como idea, o a lo mejor es una propuesta o ya existe. Bueno, el libro ha rotado, digamos, a través de este video que yo hice, que lo hice con Naranja Publicaciones, que es una librería en Santiago especializada en libros de artistas. Ellos hicieron ese video para la distribución, lo publicaron en las redes sociales y ha estado rotando desde 2 años más o menos.
en las redes sociales, particularmente en Instagram, en Facebook, esas cosas. El Instagram de Naranja. El Instagram de Naranja, sí. Como yo dije, para mí siempre la posibilidad de hacer una versión distinta del libro. Por ejemplo, yo tengo un libro posterior a este que se llama Artesanía Abstracta y que forma parte de una trilogía de libros. El primero es este, el segundo es Artesanía Abstracta, que ya en ese libro yo me planteé hacer un homenaje a la artesanía chilena, pero hacerla en 3 formatos distintos. Y entonces hice un libro que no es más grande que esto, hice un libro que es de este tamaño y hice un libro gigante. Entonces están esos 3 formatos como la posibilidad, en el fondo, de plantearse frente a una posibilidad editorial de hacer alguna de las versiones de forma más masiva. Ahora, el libro que yo traje lo pongo acá para que se vea, digamos, en términos generales, pero en algún minuto en que terminemos la conversación lo puedo poner acá y ustedes pueden venir a verlo. Tiene una presencia material, la textura del libro, la calidad del papel es muy bella de ver así en vivo y en directo. Entonces, para eso lo traje. No sé si hay ¿Alguna alguna- otra sí. duda, consulta, comentario? Allá voy. Gracias. Primero agradecer a Ronnie por su trabajo, por su presencia acá, bienvenido. Es un gusto tenerte acá en la Feria Internacional del Libro y agradecer también a María Amanda por su presentación. Yo quisiera hacer 2 preguntas. La primera de ellas es, en realidad, sí, es una pregunta, es preguntarte cómo tú produjiste esas imágenes, cómo se relacionan con los textos y que nos cuentes un poquito ese proceso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hablaste del desplazamiento territorial, desplazamiento desde la imagen hacia la escritura. ¿Tienes proyectado hacer otro desplazamiento posterior o cómo es? Gracias. Gracias a ti, Patricia, por la invitación también y a las autoridades de la feria. La primera pregunta, bueno, me plantea un problema esa pregunta porque tengo que contar un poco cuál es el origen del libro. Y es que yo, alrededor del año 2015, empecé a ver el tipo de conductas que describe el libro entre personajes del ambiente en el cual yo me movía. Empecé a ver esta semilla como de autoritarismo, de imposición de las ideas de uno por sobre el otro. A rajatabla, sin tener la posibilidad de argumentar, de discutir, de conversar, nada, sino que una imposición brutal de ciertos cánones simplemente porque el que los está administrando tiene la autoridad de hacerlo y así lo hace. Eso a mí me produjo una situación personal muy conflictiva porque de alguna forma yo estaba en el taller en el cual yo había trabajado toda mi vida y sin embargo veía que había un ambiente muy, muy enrarecido y de ahí me surgió la idea de tomar ciertos personajes que se enfrentaran uno al otro por una lucha de poderes. Y cuando yo pensé en eso, inmediatamente pensé en Rómulo y Remo. Y cuando pensé en eso, dije, para narrar esta historia tengo que utilizar a esos personajes, tengo que recurrir a ese mundo para buscar las imágenes, combinarlas con imágenes de, a su vez, otras culturas, otras civilizaciones que
se dieron paralelamente a esa, Persia, Mesopotamia, Egipto, etc. Y sumar esos personajes, hacer una especie de amalgama de esas cosas, generalmente es lo que hacemos los artistas, y construir una historia, construir un relato con eso, que fuera dando cuenta de esta molestia que yo sentía en términos generales. Pero lo que quiero decir es que esto surgió de una cosa doméstica. Es decir, cuando uno logra encontrar un punto exacto de una situación doméstica que se hace representativa del resto, está describiendo una situación prácticamente universal. Por lo tanto, yo recurrí a estas imágenes que eran de todos conocidas universalmente, la cultura griega, la cultura romana, donde había surgido el Imperio Romano, la democracia griega, etc. Y así fui mezclando las imágenes para construir, digamos, el relato. Los textos fueron posteriores. Los textos yo los escribí mirando las imágenes. Un día dije, ya, hoy día voy a escribir el texto de este grabado que se llama Nostalgia del Fascismo, y escribí Nostalgia del Fascismo. Y lo sinteticé, digamos, en cosas que eran para mí las más representativas de lo que yo había vivido en términos domésticos y en términos históricos. Y así fui escribiendo cada uno de los capítulos y mezclando las imágenes, y obviamente como el tema de la nostalgia del fascismo, ya el título es una cosa provocativa, que a ti te digan vas a ver un libro que se llama Nostalgia del Fascismo, ya te provoca algo contrario, te provoca un enfrentamiento, es difícil, no es fácil. Y por lo mismo, cuando escribí los textos, siempre pensé en los refranes populares, en el idioma del pueblo, cosa de darle un contexto narrativo que tuviera una cierta ligereza, pero con una profundidad al mismo tiempo, con la profundidad de la sabiduría popular. Y así los desarrollé. Y eso creo que sería como respecto a lo primero. Y en lo segundo, de los desplazamientos, yo más bien me refiero a los desplazamientos del libro no materialmente. Me refiero al desplazamiento del concepto del libro hacia otros conceptos. Por ejemplo, te voy a inventar un diario. Si yo quisiera hacer una versión en tabloide, en papel de diario de Nostalgia del Fascismo y venderla así por mano, ahí hay un desplazamiento, hay salirse de este formato que, claro, la señora que me comentó no lo dijo, pero sí, claro, al ser una obra de arte es una cosa de élite. Tiene un valor que no es alcanzable por cualquier persona. Tiene costos muy altos, me demoré mucho tiempo en hacerlo, pero por supuesto, uno quiere desplazar su trabajo hacia distintos sectores y hacia distintos medios de reproducción. Y como uno se dedica al arte, la reproducción de la imagen se puede dar en distintos formatos y por lo tanto se puede desplazar a esos distintos formatos. A eso me refería yo con desplazamiento. Bien. No sé si estamos en la hora ya o no. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, yo antes de cerrar, agradecer la invitación también a presentar el libro de Ronnie, que fue un descubrimiento también y una actualización, ¿no? en los diferentes lenguajes también que se dan en el mundo editorial, ¿no? No solamente el libro tradicional, sino también cómo se da este cruce o este desplazamiento que dice Ronnie, conocer su historia también, agradecer la confianza por contarnos su testimonio, ¿no? Que es muy fuerte
y que nos remece ciertamente, especialmente en la contingencia actual, ¿no? Donde están pasando muchas cosas en el mundo y vemos que parece que está como reapareciendo, refloreciendo esta nostalgia por el fascismo en muchas partes. Y bueno, agradecer la presencia de todas y todos ustedes en esta tarde para compartir la presentación de Ronnie. Muchas gracias y que estén muy bien, que disfruten, que tengan un buen día. Despidamos a nuestros invitados con un fuerte aplauso. Muchas gracias.